a forma de recordatorio, les recuerdo las palabras del Señor en el capítulo 1 a Juan. Escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que son. Y escribe las cosas que serán después de esta. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de las cosas que son. Pues las cosas que son, como el Señor le dijo en el mensaje que iba para las iglesias, es ese periodo de tiempo que abarca la historia de la iglesia. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Todavía nosotros estamos viviendo en ese capítulo, en esos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Aleluya, la dispensación de la iglesia no ha pasado. Está a punto a pasar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y las cosas que serán después de estas, después del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante. Pero ahora nosotros estamos, ahora nosotros estamos o debemos prestar atención, mucha atención. Pues lo que el Señor le dijo a las iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor, está vigente para nosotros. Por eso dice el Espíritu Santo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Donde quiera que se encuentre una iglesia que se llama Iglesia del Señor, debe prestar atención a lo que el Espíritu Santo dice para esa iglesia, ahí en esos 2 capítulos de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Por eso es que el libro, el capítulo 1, en el verso 3 de Apocalipsis, dice que es bienaventurado el que lee, el que oye y el que practica, guarda las cosas que están escritas en este libro. Es bienaventurado, bendecido, es dichoso aquel creyente que lee el libro, aleluya, que presta atención, especialmente esos 2 capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, le presta atención, lo lee y le presta atención. No es leer y decir esto fue para aquellas iglesias, no, es leer y decir gracias porque me estás hablando. Y luego guardar, practicar las cosas que el Espíritu Santo nos dice a nosotros en esos 2 capítulos de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. El mensaje a Pérgamo es un mensaje no solamente históricamente hablando, sino a toda iglesia y a todo creyente que se ha comprometido con el mundo. El mensaje a la iglesia de Pérgamo es un mensaje al período de la iglesia cuando se casa con el Estado. Uno de los significados de Pérgamo es compromiso matrimonial. Y algunos ubican este período comenzando en el año 313 después de Cristo en adelante, aproximadamente hasta el año 606. Desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal. En efecto, dicen algunos teólogos, en este período se llevó a cabo el matrimonio de la iglesia con el mundo y el paganismo. La iglesia se divorcia del verdadero esposo, Jesucristo, produciendo así adulterio espiritual.
el que tiene la espada de dos filos dice esto. Esa expresión viene del capítulo 1, versículo 13 al versículo 16. Cuando Juan se vira y ve al Señor resucitado y ve que tiene una espada de dos filos que sale de su boca. Y por supuesto, era un simbolismo. El Señor le estaba diciendo a Juan, la palabra que sale de mi boca es como una espada de dos filos. Eso es lo que dice precisamente Hebreos 4:12, que la palabra de Jehová es como espada de dos filos. Por eso se ve al Señor resucitado con una espada de dos filos. Es la palabra inquebrantable, cortante, la que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es poderosa. La Biblia dice que Dios sustenta todas las cosas con su palabra, con el poder de su palabra. Él le dice a las galaxias y a las estrellas, mantente ahí, y funciona como yo te dije que funcionara. Tiene que funcionar las estrellas, las galaxias, como Dios dijo. Al mar le dijo, este es tu límite y de ahí no pases. Hasta cuando yo te lo permita. Dios permita, entonces vas a crear un tsunami. Pero si yo no te lo permito, te estás tranquilo ahí. No te pases de ahí. Con la palabra de su poder, con el poder de su palabra. La iglesia en Pérgamo había desertado de las filas del Señor y se había sometido al control de la autoridad terrenal, que un día sería aplastada bajo el poder del Rey de Reyes. Esa iglesia estaba implicada en un estado de bigamia. Bigamia está una persona casada con dos personas, una mujer casada con dos hombres, un hombre casado con dos mujeres. Bueno, era la iglesia. ¿Cómo está casada con? Bueno, estaba casada, cuando se le habla a la iglesia en esos términos, está hablando en sentido espiritual. Cuando se le habló a Israel en sentido espiritual, se le dijo a Israel adulterio, se estaba hablando de un adulterio espiritual. Dejaron a Dios y comenzaron a servir a otros dioses. Eso es adulterio espiritual. A la iglesia se le escribió a esa iglesia, que quiere decir compromiso matrimonial, porque esa iglesia se casó con dos. Se casó con Cristo y se casó con el mundo también. Segunda de Corintios 6:14. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué acuerdo, consentimiento o convenio tiene Cristo con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice el Espíritu Santo a la iglesia, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué es que el Señor le habla a la iglesia en ese tiempo preciso y dice que ese mensaje para esas iglesias está vigente hoy? ¿Por qué? Porque Él dijo, las primeras cosas que le dijo a Juan fue, escribe y envíaselo a las iglesias porque el tiempo está cerca. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo de Dios nos sigue hablando a nosotros, la iglesia. Nos sigue advirtiendo, nos sigue amonestando, nos sigue revelando, nos sigue inquietando, nos sigue repitiendo las mismas cosas. La Biblia dice claramente, el apóstol Pedro dijo y escribió, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Por qué es que el Señor insiste tanto? Aleluya. Si nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Por qué es que el Señor nos insiste tanto? ¿Sabe por qué el Señor nos insiste tanto? Porque nosotros debemos aprender del error que cometió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cometió un grave error. Y fue que Dios les habló y Dios les dijo y Dios les mandó mensajes y Dios les envió profetas y Dios les dio revelación y Dios les dio señales. Vieron a Dios de día y de noche, mas sin embargo no entraron en la tierra prometida. Entonces Dios nos dice en el Nuevo Testamento que por qué es que aquella gente no entraron. El Nuevo Testamento dice porque ellos no le aplicaron fe a lo que oyeron. Esa es la clave, hermanos queridos. Esa es la clave. Aplicarle fe a lo que nosotros oímos. ¿Y qué es fe? ¿Cuántas veces le hemos dicho lo que es fe? ¿Qué es fe? Una convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve. Y en términos prácticos, nosotros, fe es confianza, dependencia total en la persona, en la palabra, en la obra y en el carácter del Señor Jesucristo. Entonces hay que aplicar confianza y dependencia de la persona, de la obra, de la palabra y del carácter del Señor Jesucristo cada vez que el Señor nos dice, cada vez que el Señor nos amonesta, cada vez que el Señor nos inquieta y no comete el error que cometieron los judíos, que no le aplicaron fe. A nosotros se nos dio la fe. A nosotros se nos ha dado el privilegio más grande que cualquier ser humano puede tener. Ni los judíos tuvieron el privilegio que nosotros tenemos. Y es que a nosotros, a diferencia de ellos, se nos lavó, se nos pagó por nuestros pecados con la sangre de Cristo para que se resolviera de una vez por todas nuestros pecados. Y después que aceptamos al Señor Jesucristo, se nos da el Espíritu Santo para que venga a morar dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la revelación de lucha. Qué tronco de privilegio tenemos nosotros. Entonces, hermanos queridos, si ellos que eran la higuera, el árbol natural, eso dice Pablo. El árbol natural no entraron. Van a tener otra oportunidad. Van a tener otra oportunidad. Daniel capítulo 9, versículo 27. Hay un periodo de tiempo que va a comenzar desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Capítulo 6 de Apocalipsis comienza un periodo que nos habla a nosotros de esa semana 70 que habló Daniel, para Dios tratar con el pueblo de Israel nuevamente y darle una oportunidad, otra oportunidad más. La oportunidad nuestra es ahora. Hoy es el día de salvación para nosotros. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo le habla, nos envía 7 mensajes. 7 mensajes. Uno para Efesio y es para nosotros. Otro para Esmirna y es para nosotros. Uno para Pérgamo y es para nosotros. Otro para Tiatira y es para nosotros. Otro para Sardis y es para nosotros. Otro para Filadelfia es para nosotros. Otro para la Odisea y también es para nosotros. Esos 7 mensajes son para nosotros. Para que nosotros saquemos de ahí las enseñanzas, los consejos y las advertencias y las directrices que el Espíritu Santo quiere que nosotros saquemos y las apliquemos. Porque al recibirlas, al practicarlas en nuestras vidas, eso es una expresión de fe. El anuncio de la espada de 2 filos es no solo un aliento para nosotros,
Qué bueno que la palabra salió del Señor Jesucristo. Es un aliento. Y cada vez que el Señor nos habla, es un aliento. La palabra nos da aliento a nosotros. La palabra nos da consuelo a nosotros. Cuando nosotros leemos lo que Pablo escribió en relación al rapto de la iglesia, él escribe: consolaos y fortaleceos unos a otros con estas palabras. Eso quiere decir que la palabra nos consuela, la palabra nos fortalece. La palabra nos dice a nosotros que el Señor no nos ha puesto para juicio. La palabra nos dice a nosotros que el Señor viene a buscarnos, nos va a sacar de aquí, de esta tierra, antes que Él comience a derramar los juicios, sus juicios sobre la tierra. Él va a sacar a la iglesia Él la va a sacar. Y eso nos debe dar a nosotros consuelo. Pero también nos debe dar a nosotros una advertencia, queridos hermanos. Porque por eso es que desde los filos nos da consuelo y nos sirve de directrices hacia lo que es mejor, pero también es una advertencia, pues la espada es símbolo de castigo. Cuando usted vea un ángel, si el Señor le da la oportunidad de ver un ángel, y usted ve que ese ángel tiene una espada en la mano, usted puede estar seguro que el Señor está hablando de juicio. Está hablando de castigo. Para lo que sea. Para donde sea. Para quien sea. Por eso es espada de dos filos. Él le dice: yo conozco tus obras. Hermanos queridos, yo no sé a usted, pero una de las cosas que me da mi fortaleza y consuelo es saber que Él conoce mis obras. Que yo no tengo que ir donde el Señor a tratar de convencerlo que yo soy buena gente. ¿Ah? Yo no tengo que convencer al Señor que soy buena gente, porque Él me conoce a mí. Él conoce mis obras. Él conoce mi talón de Aquiles. Él conoce mis debilidades, mis flaquezas. Él me conoce a mí mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Entonces, yo no pierdo el tiempo de ir donde el Señor tratando de convencer y decirle qué bueno yo soy. Mejor yo me evito esas palabras y simplemente voy al Señor y le digo: Señor, ten misericordia de mí, por favor, que te necesito. Necesito que tú me ministres, que apliques a mi vida la sangre de Cristo y que rompas las cadenas que hay en mi vida todavía, las ligaduras que todavía hay en mi vida. Rómpelas, Señor. ¿No es eso mejor? Tu amas seco, toroma. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo conozco tus obras y conozco dónde moras. Y cuando el Señor nos dice conozco dónde moras, no solamente nos está hablando del aspecto lugar geográfico, sino también en el sentido moral y espiritual. El doctor Carballosa, Elvis Carballosa, en su libro de Apocalipsis, dice: en repetidas veces se usa para describir esta expresión, sé dónde moras. Describir a quienes tienen su mente y su corazón arraigados en la tierra y no demuestran interés alguno en las cosas de Dios. Yo sé dónde moras. Yo sé dónde estás. Y conste, queridos hermanos, el mero hecho de que el Señor sabe dónde yo estoy no quiere decir que Él acepta donde yo estoy. Dice: yo sé dónde moras, pero lo que viene después de esas palabras nos dice a nosotros que el Señor le estaba, no solamente sabiendo que esa iglesia estaba en el lugar, no solamente geográfico, sino en el lugar moral y espiritual donde estaba. Él dice: yo sé dónde estás,
pero después le da una advertencia. Entonces, sí, el Señor sabe dónde yo estoy, pero no quiere decir que está de acuerdo donde yo estoy. Por eso es que la palabra nos habla a nosotros y el Espíritu de Dios nos escribe en esta palabra, en esta forma, a la iglesia en estos 2 capítulos para que nosotros entendamos, queridos hermanos, que el Dios Todopoderoso, aunque es paciente con nosotros, aunque nos ama poderosamente, como nadie nos ama, el anhelo de Dios es que nosotros mejoremos nuestra relación con Él. Que seamos hoy mejor cristianos de lo que fuimos ayer y que mañana seamos mejores cristianos de lo que somos hoy. Porque aunque Él entiende donde yo estoy y conoce mis debilidades, también la palabra a mí me da las directrices para que yo mejore dentro de esas mis debilidades y me ponga más fuerte y renuncie a esas debilidades y flaquezas y huya de esas cosas que tienen que ver del lugar donde yo estoy. ¿Cuál es el lugar donde estamos? Esta iglesia, ¿cuál es el lugar donde estaba? Pérgamo quiere decir matrimonio, relación matrimonial. Es la iglesia que se había casado con el mundo. Mire lo que dice el Señor. Yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. Hermano, el Señor no tiene pelos en la lengua. ¿Hay alguien que le ama a usted más que el Señor? Pero el Señor no tiene pelos en la lengua, porque Él nos ama y nos dice la verdad. Yo vengo de una cepa. Mi abuela, una africana, que no tenía pelos en la lengua. Esa señora sí que era tremenda. Una vez fui a Puerto Rico y delante de toda la familia que estaba ahí, me ha dado ese limazo a mí. Mi mamá. Tengo que abrazarla y besarla y bajar la cabeza. Porque si no, no solamente te da un limazo, sino te da un bofetón también. El Señor nos ama a nosotros, hermanos, pero nos dice la verdad. Donde está, tú moras donde está el trono de Satanás. El rey de este mundo, dice Mateo 4:8, el rey de este mundo se llama Satanás. Pérgamo había venido a ser un centro de la misteriosa religión babilónica. El sumo sacerdote de esa religión ahí en Pérgamo llevaba el título de principal constructor de puentes. Y era una alusión y era un señalamiento a su oficio en el mundo espiritual. Esta ciudad se destacó especialmente por el campo de la religión. Tenía allí más templos y cultos que en Éfeso. Estaba allí el templo de Esculapio. Ese culto, en cuyo culto el símbolo era la serpiente y su título era Esculapio Salvador, deidad de la terapéutica. Este culto incluía una enorme serpiente en el templo e imágenes de serpientes en las monedas de la ciudad. También estaba allí el culto a Asclepio. Nadie se llama aquí Asclepio, ¿verdad que sí? Deidad asociada con la sanidad. Era importante en Pérgamo. Se comían alimentos ofrecidos a los dioses y todos los alimentos que se traían a la ciudad para vender tenían que ser ofrecidos a los dioses antes de llevarlos al mercado. Rehusar a que los víveres fueran bendecidos por los dioses conservaba
no participar de las festividades y ceremonias de la ciudad. Juntos con los ídolos, estas festividades se centralizaban alrededor de las fiestas licenciosas y templos de prostitución. Se encontraba también en aquella ciudad una de las maravillas del mundo de entonces, un altar a Zeus, el mayor de los dioses griegos. Consistía en un altar de más de 90 pies de altura por 40. Otros altares en esta ciudad eran los de Atena, guardiana y patrona de la ciudad de Atenas, Dionisio, el dios de la fertilidad, y otras deidades paganas. Fue la primera ciudad en Asia en que se construyó el primero y único templo dedicado al culto imperial, en el año aproximadamente 29 a.C., para honrar a Augusto César y a Roma. Augusto es tipo del anticristo y Roma tipo del último imperio mundial. Por tanto, Pérgamo era sede para Asia de la religión oficial del Estado. Del Estado. Yo sé dónde moras. El Señor sabe dónde nosotros moramos. El Señor sabe y conoce las presiones espirituales, religiosas de la ciudad y de la nación. El Señor sabe las prácticas ocultistas que hay en la ciudad o en la ciudad donde usted viva. El Señor sabe, el Señor conoce. Y el Señor sabe las prácticas, cualquier tipo de prácticas que le ofenden. Cualquier tipo de prácticas que le ofenden en una ciudad o en una nación, Él las conoce. Pero Él sabe que nosotros moramos y vivimos aquí. Pero Él le dice a esa iglesia, con todo y esto, retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Quiere decir que allí había una iglesia, es cierto, que en el aspecto general y por causa que había permitido ciertas cosas, se le señala como la iglesia que se había casado con el Estado. O sea, un compromiso con el mundo. Pero allí habían también creyentes que habían retenido el nombre del Señor. Éxodo 34. ¿Qué nos dice la Biblia en relación al nombre? Éxodo 34, 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Se lo dice Israel. En la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Pero yo les dije la semana pasada, o la atrasada, una de estas semanas que hemos estado hablando en Apocalipsis, que el Señor le manda a decir a la iglesia y le dice, el primero y el postrero. Yo soy el primero y soy el postrero. Y les dije que el primero estaba haciendo una alusión al Jehová del Antiguo Testamento y al Verbo encarnado. Porque el Verbo encarnado es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y el Jehová del Antiguo Testamento le dijo a Israel, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Porque el nombre mío es celoso. Y la pregunta que yo hago, ¿ha cambiado eso? ¿Ha cambiado esa fase del Señor? ¿Ha cambiado? Ya el Señor no es celoso. Hello. Hablar del nombre de Dios se hace referencia a todo aquello que Él ha revelado de sí mismo. Su nombre es su revelación, lo que Él le ha placido decirnos de su naturaleza y de su carácter. Entonces, alabar
el nombre de Dios es bendecirle y glorificarle por lo que sabemos de Él. Aleluya. Él es Salvador, ¿verdad que sí? Por eso lo alabamos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo porque Él es Salvador. El nombre del Señor resume la esencia de su carácter y de su misión. Por eso que fe en el Señor Jesucristo es dependencia total en su carácter, en su nombre, en su persona, en su palabra. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Ese es su nombre. La palabra nombre se usa para referirse a Dios mismo. De esta forma, todo aquel que invocar el nombre del Señor significa invocar a Dios mismo. Invocar el nombre del Señor es invocar a Dios mismo. Lo mismo se puede decir de confiar en el nombre del Señor, es confiar en el Señor mismo, en Dios mismo. De la misma forma que blasfemar el nombre del Señor es blasfemar a Dios. En el nombre de Jesús es que Dios envía al Espíritu Santo. Creer en el nombre significa entrar en contacto personal con Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Recibirle, poner toda nuestra fe en Él. Por eso dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Los creyentes verdaderos tienen por privilegio el ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. A nosotros se nos ha dado el privilegio. Dice Filipenses 1:29, no solamente de padecer por Él, de sufrir por Él, de creer por Él, sino también de padecer por el nombre de Jesucristo. Qué privilegio se nos ha dado a nosotros, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. El nombre del Señor se refiere a Dios mismo. Significa el poder de Él, la autoridad de Él y denota unión con Él. Y Él le dice a esa iglesia, tú retienes mi nombre. En otras palabras, estás donde estás, moras donde moras, y hay una parte de la iglesia que se ha casado con el mundo, pero hay otra fase que retiene mi nombre. O sea, no has cambiado tu identificación conmigo. Te sigue llamando cristiano de nombre y de hechos. Y en tu relación conmigo sigue siendo lo mismo, con conciencia de las implicaciones que lleva a decir yo soy cristiano. ¿Cuántos pueden levantar la mano al cielo y decirle gracias al Señor, gracias Jesús porque soy cristiano? Cuando usted dice yo soy cristiano, usted está diciendo yo me identifico con Jesucristo. Tengo una relación con Él. Tengo compromiso con Él. Estoy sujeto a Cristo Jesús. Él es mi Señor. Él es mi dueño. Él es mi Salvador. Él me compró con su sangre. Eso implica decir yo soy cristiano. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Por eso es que nosotros podemos llamar a Dios Abba. Porque no usamos el nombre de Dios en vano y nos identificamos con Él. Y podemos llamar al Padre Abba, que quiere decir papá, papito. Es una palabra aramea que quiere decir papito. No todo el mundo puede usar esa palabra. Solamente en Cristo Jesús se puede usar esa palabra. Solamente los que están en Jesucristo han sido lavados con la sangre de Cristo, han aceptado al Señor Jesucristo, son llenos del Espíritu Santo, pueden utilizar esa palabra si la utilizan con la seriedad y con la consagración que implica utilizar esa palabra. No has negado mi fe. En medio de muchas creencias religiosas, tu forma de vida es la misma, cristiana. Es de acuerdo a la piedad.
Como dice 1 Timoteo 6, 3 al 11, es de acuerdo a la piedad. No has negado mi fe, no has negado el evangelio. El mantener el nombre y retenerlo nos ayuda a no negar la fe. Mantener el nombre de Jesucristo. No negarlo, saber lo que implica el nombre de Jesucristo, lo que implica tener una relación con el Señor Jesucristo. Ser con conciencia, saber las implicaciones de llamar al Señor Señor. Eso me ayuda a mí a no negar la fe. Y me ayuda a mí a tener expresiones de fe que agradan al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno saber, ¿verdad que sí? Que el Señor nos conoce, sabe dónde vivimos, dónde estamos. En geográficamente hablando, en el vecindario, en la ciudad, en la nación. Los problemas que nos rodean, los problemas políticos, económicos, espirituales que nos rodean, las dificultades que nos pueden rodear. Él conoce todas esas cosas. Él conoce los disturbios que hay ahora mismo en la nación y las razones. Y Él nos habla y nos dice, yo conozco donde tú moras, yo conozco tus obras, sé quién eres. Y sé si mi nombre es especial para ti y si mi nombre tiene significado para ti que debe tener. Yo sé eso, dice el Señor. Por eso te lo envío, por eso te envío un mensaje para decirte lo que yo sé eso. Pero también tengo algunas cosas en contra de ti. ¿Y por qué el Señor le envía a la iglesia después de decirle, yo conozco donde moras, yo sé que es difícil el lugar donde moras, yo sé que en lo moral, en lo espiritual, en lo económico, en lo político, está difícil para ti, yo lo sé, pero retienes mi nombre, yo sé eso. Y después que le dice esas cosas, le dice, pero tengo algo en contra tuya. ¿Por qué el Señor dice eso? Les dije anteriormente, hermanos queridos, que una de las razones por las cuales el Señor nos habla a nosotros, la iglesia, de la forma en que nos habla, es para que nosotros no cometamos el error que cometió Israel. Porque nosotros tenemos el Espíritu por dentro. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No es un nombre religioso el que nosotros llevamos. No es religión, hermanos queridos, lo que nosotros llevamos. Es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de Él. Hemos sido sellados, como se mete esta agua en una botella y se sella. Así hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es un sello que no se puede romper, como yo puedo romper este sello así fácil. El sello del Espíritu Santo no se puede romper muy fácilmente. Dios no está interesado en romperlo. Los únicos que pueden romperlo somos nosotros si insistimos en pecar contra Dios. Si insistimos en ofender a Dios. Si insistimos en ignorar la persona del Espíritu Santo. Si insistimos en ignorar la palabra del Señor. Si insistimos en no vivir conforme a la fe, ese es el problema. Ahí puede haber problema de que se rompa ese sello. Como lo rompió Judas Iscariote. Tengo algunas cosas. La razón por la cual Él nos dice, tengo algunas cosas contra ti, para que nosotros nos cuidemos, hermanos queridos. Para que nosotros nos señalemos a nosotros mismos. Para que nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos, para que nosotros hagamos un análisis de nosotros mismos, hagamos un análisis de la fe que estamos viviendo. ¿Cuál es la fe que estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo la fe? ¿Cómo estamos viviendo la salvación? Si es que estamos viviendo la salvación. Tengo algunas cosas en contra de ti. Número uno es que
tienes ahí, versículo 14, los que retienen la doctrina de Balaam. Están ahí contigo. Los que retienen, tú, en otras palabras, tú tienes ahí, porque le está diciendo, el mensaje del Señor es al ángel de la iglesia. El mensaje del Señor es al pastor de la iglesia. Y le dice, tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Enseñaban a poner tropiezo, comer los sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidad sexual. Esa era la enseñanza que tenían ellos ahí. Y esa enseñanza estaba dentro de la iglesia. El problema no era que estaban ahí meramente sentados. El problema era que estaban enseñando eso en la iglesia. Y le dijo el Señor al ángel de la iglesia, yo tengo esto en contra tuya. Cuando una iglesia se acepta, cuando en una iglesia se acepta y permite la sensualidad y la inmoralidad sexual como si fuera un epíteto, como cuando muere una mujer, una persona muy importante, dice, aquí yacen los restos del rey fulano de tal, que hizo tantas proezas, hizo tantas cosas buenas, un epíteto. Cuando en una iglesia se acepta y se permite la sensualidad y la inmoralidad sexual como si fuera un epíteto, como algo normal y digno de expresarse como aprendizaje, se está permitiendo la doctrina de Balaam. El Señor tuvo contra la iglesia de Pérgamo que ella tenía en la congregación a esos sensuales e inmorales ministrando. No era que estaban simplemente sentados en la iglesia, sino que estaban ministrando. Eran maestros, líderes activos dentro de la iglesia, justificando esas acciones. Cada uno de nosotros tendremos que ir a la presencia del Señor, hermanos queridos. Todos nosotros tendremos que ir a la presencia del Señor. Usted y yo y usted. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas al Señor. El Señor no me va a reunir a mí para que usted le dé cuenta al Señor. No, el Señor le va a reunir a usted para que usted le dé cuenta al Señor. Y el Señor no le va a reunir a usted para que yo le dé cuenta al Señor. El Señor me va a reunir a mí para que yo le dé cuenta al Señor. Cada uno tenemos que darle cuenta al Señor de nuestros hechos, de nuestra fe, de lo que vivimos, de lo que aceptamos, de lo que enseñamos, de lo que practicamos, de lo que permitimos en nuestras vidas como normal. Y el Señor nos conoce a todos. Yo conozco tus obras. El Señor nos conoce a todos. Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Él conoce lo que te gusta, lo que no te gusta. Él conoce si comes, si no comes. Él conoce si te gustan los pasteles, si no te gustan los pasteles. Él conoce hasta eso, queridos hermanos. Si te gustan los cakes de maíz o si no te gustan. Alabado sea el Señor Jesús. Él conoce de todo, queridos hermanos. Hasta lo más simple nosotros, que a veces nosotros pasamos por alto. El Señor no pasa nada por alto. Así que no estamos hablando de que el Señor no conoce esas cosas. Lo que estamos hablando es de aceptar esas cosas que yo acabo de mencionar como algo normal. Y no solamente aceptarlas, sino enseñarlas como algo normal. Por eso el Señor le dice, tengo algo en contra tuya. Cada uno de nosotros tendremos que ir a la presencia de Dios y dar cuenta al Señor como individuos, pero la iglesia como institución espiritual no ha sido creada para propagar los deseos del siglo donde vivimos, ni de la carne donde vivimos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, para anunciar las virtudes de Él, no las nuestras. Por eso dice, tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam. También tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y dice el Señor, la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Bendito sea el nombre de Jesucristo.
Hermanos, mire las palabras del Señor. La doctrina de los nicolaítas que yo aborrezco. ¿Qué era la doctrina de los nicolaítas? Sus enseñanzas. De arreglo y transacciones de carácter inmoral, con las prácticas paganas que permitían a los cristianos participar de algunas actividades inmorales, como la complacencia en los deleites sensuales como algo normal y buscar, eran parecidos a los de Balaam. Algunos teólogos dicen que este grupo se caracterizaba por su práctica libertina y su antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? Oiga la definición que le voy a dar de antinomianismo para que usted vea que ahora mismo en el aspecto social y cívico estamos nosotros viendo el antinomianismo. Viene de una palabra griega que quiere decir en contra de ley. Es un término que tiene significado lo mismo en el aspecto secular como en el religioso. Es cualquier punto de vista que rechaza leyes o legalismo o argumenta en contra de normas sociales, morales o religiosas. ¿Es eso? ¿No es eso lo que se está viendo ahora mismo? De los grupos y los disturbios que hay en diferentes ciudades, donde ya han dicho, esta estatua hay que eliminarla, estoy en contra de esa estatua, estoy en contra de la estatua de George Washington, el primer presidente, estoy en contra de Jefferson, en contra de Lincoln, estoy en contra hasta las estatuas religiosas. Y quieren eliminarlas todas. Quieren eliminar la policía. Que no haya orden. Un grupo en Seattle tomó parte de la ciudad y la alcaldesa de la ciudad le dio orden a la policía de no meterse para que ellos hicieran lo que ellos mejor le diera la gana. ¿Cuál fue el resultado de eso? Dañando los edificios, pintando los edificios, defecando en las calles. Mataron a 2 y no quieren policía. No quieren orden. Eso se llama antinomianismo. Y eso en el aspecto social y político. Pero el antinomianismo también tiene su expresión en el aspecto religioso. En el cristianismo, el antinomianismo es aquel que lleva los principios de salvación por fe y divina gracia al punto de asegurar que los salvos no están obligados a seguir la ley moral contenida en los 10 mandamientos. Y la Biblia enseña lo contrario a eso. Porque la ley moral de los 10 mandamientos está vigente todavía. ¿Os acordáis, dijo el Señor Jesucristo, os acordáis que fue dicho que el que tomare otra mujer que no fuera la suya comete adulterio? El que tiene relación sexual con una mujer que no es su esposa comete adulterio. Pero yo digo, dijo el Señor, que el que mira la mujer o la mujer que mira a un hombre para desearlo ya cometió adulterio. Entonces la ley moral no ha pasado. Por el contrario, el Señor la llevó a otro nivel. ¿Están conmigo? Antinovianismo. Entonces, eso que nosotros estamos viendo en el aspecto político, social, en diferentes ciudades, ¿usted sabe cuál es la razón de eso? ¿Sabe por qué esto sucede? Si no lo sabía, yo se lo voy a decir. ¿Por qué esas cosas están sucediendo en esta nación, en diferentes ciudades? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, nos hemos descuidado y hemos hecho compromiso con este siglo, con este mundo. ¿Sabe lo que dice Segunda de Crónicas 7:14? Si mi pueblo,
si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se apartare de sus malos caminos, se humillare y se apartare de sus malos caminos. O sea, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre tiene arrepentimiento y cambia su manera de vivir, entonces yo iré desde los cielos y yo sanaré. Porque hay esta enfermedad, porque hay esta enfermedad en la nación que nosotros estamos viendo con nuestros ojos. ¿Por qué? Eso es una enfermedad, eso es un cáncer. ¿Por qué hay? Hermano, llegué a conclusión, sé la lógica. ¿Cuál es la razón? Usted y yo tenemos la culpa. Y si usted no quiere la culpa, pues yo la cojo. Nosotros, la iglesia del Señor. Porque hemos hecho compromiso con el siglo, con el mundo. Para vivir con el mundo nos ha presentado. Así queremos vivir con el mundo nos ha presentado. Y no solamente vivir conforme el mundo nos ha presentado, sino que negamos y censuramos y nos rebelamos cuando el Espíritu Santo nos dice, eso está mal, eso hay que corregirlo, eso no me representa a mí, no representa mi nombre, esa forma tú de vivir tu fe no representa mi nombre, no representa el Evangelio. Entonces decimos, eso es legalismo. Y lo que estamos haciendo es lo mismo que están haciendo esa juventud en las calles, que los estamos censurando, pero nosotros estamos haciendo lo mismo porque nosotros somos los culpables de ellos estar en esa condición. Y cuando estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la iglesia del Señor. La iglesia en la nación. Y nosotros somos parte de la iglesia de la nación. Primera de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho con lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables, idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra disolución? Libertinaje. Busquen la palabra esa. Disolución quiere decir libertinaje. A ellos les parece que ustedes no estén con ellos en el mismo libertinaje que ellos están. Mano, dígame lo que me quieren decir. Tírenme las piedras que me quieran tirar. Yo veo en la Escritura un modelo y yo he decidido escoger el modelo que me enseña la Sagrada Escritura. Y os ultrajan porque ustedes no quieren correr con el mismo libertinaje que ellos. Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, ahí están, libertinajes, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces aparece el Señor Jesucristo y le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esta. Las cosas que son, todavía estamos en las cosas que son. El capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, dirigido a la iglesia del Señor Jesucristo. Dirigido a la iglesia del Señor Jesucristo dentro de su historia y dirigido a la iglesia del Señor Jesucristo en estos días finales. Ese mensaje no ha pasado. Hay que prestarle atención. Tengo algo en contra tuya, que tienes ahí los que enseñan la doctrina de Balaam y los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Hermano querido, cuando yo leí eso que decía, la cual yo aborrezco, se dije, Señor amado, si tú aborreces eso, yo no quiero ni mirar para allá. Si tú aborreces esa enseñanza, yo no quiero ni mirar, ni quiero saber de esa enseñanza. Entonces,
¿Qué actitud debemos nosotros tener contra la doctrina de Balaam y de los nicolaitas? ¿Cuál es la actitud? Debe ser una actitud de celo, porque el nombre del Señor es celoso. Y nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos. Aunque como creyentes, una actitud de amor por las almas. Sí, hay que ser celoso por las cosas del Señor, ser celoso por la enseñanza pura, por el Evangelio de Dios, por la fe conforme a la Escritura. Celoso con esas cosas. Pero no podemos ignorar el amor a las almas. Las almas hay que amarlas. Y cuando el Señor nos da la oportunidad, con sabiduría de Dios y del Espíritu Santo, entonces hablarle a esas almas, con sabiduría de Dios, en el momento de Dios, si le corresponde a usted hacerlo, porque si no le corresponde, no lo haga. Deja que le corresponda hacerlo. ¿Por qué? Porque son almas. Son almas. El celo, hay que hablarlo, hay que tener una actitud de celo con amor, pero con celo y firmeza, no de compromiso. La oración a Dios en contra de esas prácticas que se introducen o que quieren introducirse es aprobada por Dios. La oración a Dios en contra de esas prácticas que se introducen o quieren introducirse es aprobada por Dios y nadie puede impedir que el creyente ore a Dios para que el Espíritu Santo obstaculice esas expresiones carnales que junto a otras expresiones dañan y traen tropiezo a la obra. Concluyo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Si hemos hecho algún tipo de compromiso con esas enseñanzas de Balaam, las enseñanzas de los nicolaitas, ¿qué hacer si hemos aceptado esas enseñanzas? ¿Qué hacer si hemos acomodado en algunas partes de nuestro ser ese tipo de enseñanzas? ¿Qué hacer? Dice el texto sagrado para el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, vendré pronto a ti. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Está hablándole a la iglesia. Dice, vendré pronto a ti. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, el rapto está a punto de ocurrir. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Ni el día del rapto, ni el día de la segunda venida tampoco. Nadie sabrá eso. Pero sabemos por lo que está aconteciendo que Cristo viene prontito, hermanos queridos. Pero si no te arrepientes, vendré pronto a ti y yo voy a pelear con ellos. Yo voy a pelear con ellos con la espada de mi boca. Quiere decir que cuando en la venida del Señor a buscar la iglesia, eso nos puede tomar a nosotros de sorpresa. Y el Señor no quiere que nosotros seamos tomados de sorpresa, sino que estemos pendientes. Que estemos atentos en el tiempo que estamos viviendo, que estemos discerniendo los días que estamos viviendo, para que nosotros podamos estar preparados, mirando y deseando la venida del Señor Jesucristo. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar, querido. Voy para allá y cambia de dirección. Abandonar para donde iba. Tomas una nueva dirección, es arrepentimiento. El arrepentimiento conviene al cristiano, queridos hermanos. Nosotros ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname. No hay nada de malo en decirle, Señor, perdona. Por el contrario, el Señor se goza cuando vamos delante de su presencia y dice, Señor, perdóname porque no hice lo que debía de haber hecho. Dije lo que no debía haber dicho. Pensé lo que no debía haber pensado. Señor, hice cosas que yo sé que por tu palabra no te agradan. Perdóname. Puedes ir con confianza ante tu papá y decirle, perdóname, Señor. Perdóname. La Biblia dice, el oído de Dios está atento a la oración del justo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de sus aflicciones. Y nosotros tenemos un papá que se llama papá. Ese es el nombre de papá. La primera persona de Dios se llama así, el Padre.
Y en el nombre de la segunda persona, el Señor Jesucristo, vamos al Padre. Decimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, mi hermano mayor. ¡Ay, santo, aleluya! Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Arrepiéntete. Implica reconocer que se ha hecho algo mal. Una actitud de arrepentimiento nos ayudará a reconocer la falta. La actitud de arrepentimiento, no de remordimiento, porque el remordimiento no te lleva al arrepentimiento. El remordimiento te siente mal, pero lo justifica. Que soy débil, que soy, todos somos humanos. Eso es remordimiento. Te sentiste mal, pero no hubo cambio, no hubo arrepentimiento. Eso es remordimiento, eso es todo. Te sentiste mal y that's it. El arrepentimiento tiene que haber cambio. Una actitud de arrepentimiento nos ayudará a reconocer la falta, a reconocer el descuido, nos ayudará a reconocer la falta de consistencia, nos ayudará a reconocer la falta de dedicación, nos ayudará a reconocer la necesidad de ayuda, nos ayudará a reconocer el deseo de cambiar y a tener la voluntad y acción de cambio. Pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Al que venciere, esto es al que venciere, comerá del maná escondido. Los israelitas se hastiaron del maná. Ellos se hastiaron del maná y se quejaron delante de Dios. ¿Ah? Algo que Dios les daba todos los días para que comieran, venía del cielo. Ellos se hastiaron y le dijeron a Dios, nosotros queremos carne. Queremos carne frita, carne guisada, con arroz y habichuelas rojas, guisada con calabazas. Bendito el nombre del Señor. Se hastiaron del maná. Pero queridos hermanos, esa actitud de haberse hastiado del maná no es otra cosa que lo que nos pasa a veces nosotros, la iglesia del Señor. Porque el maná era tipo de Cristo. El maná era la provisión de Dios para ellos, para el sustento, para ayudarlo a pasar por el desierto, por la prueba, para sustentarlos. Ellos se hastiaron de eso. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. No de aquel tipo de maná, sino de lo que simbolizaba aquel tipo de maná. Cristo Jesús. Y a veces nos cansamos de la oración y nos cansamos de darle culto al Señor y nos cansamos de estudiar la Sagrada Escritura, nos cansamos de la fe, nos cansamos porque a veces las cosas se ponen difíciles. Las pruebas, queridos hermanos, vienen pruebas. Y mientras nosotros estamos aquí en la tierra vamos a tener pruebas. Dificultades mientras vivamos en esta naturaleza caída, mientras este cuerpo no sea transformado y la vieja naturaleza no sea transformada, vamos a tener dificultades. Vamos a ver cosas que no nos gustan, vamos a ver cosas que no queremos, vamos a ver cosas que quisiéramos dejar. Pero hermanos queridos, cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestro maná, y que a pesar de los momentos difíciles nosotros vamos a la presencia del Señor y el Espíritu Santo prometió, o el Señor prometió que el Espíritu Santo nos ayudaría, nos guiaría a toda verdad, que tomaría de lo de Cristo y nos los daría a saber a nosotros, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Aleluya, que aunque nosotros nos encontremos solos, Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y eso hay que entenderlo, aceptarlo, confesarlo y vivirlo. Porque de lo contrario, las pruebas nos consumen y quitamos nuestros ojos y nuestra vista del Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, es necesario que nosotros, aunque aquel maná hablaba de Cristo, no es aquel maná que nos van a dar. Aquel maná que los judíos comían y que una parte se metió en una urna dentro del arca del pacto. Y cuando se metió en el arca del pacto,
No echó gusano, no se pudrió. Pero el Señor le dijo, si ustedes toman para mañana, toman del maná para mañana, eso se va a dañar, se va a echar gusanos. Pero la que el Señor le dijo que guardaran en el arca del pacto no se dañó. Con todo y con eso no es la que está en el arca del pacto, porque cuando encuentren el arca del pacto, si encuentran el maná y todavía está ahí, no es ese maná que nos van a dar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Eso es número 1. Número 2. El maná está en la fuente. Aquel maná salió de una fuente. El maná que nosotros vamos a probar está en la presencia del Señor. El Señor lo tiene guardado. Y lo tiene guardado para nosotros. Cuando nosotros venzamos y entremos, una de las cosas que nos van a dar, el maná escondido. Para que nosotros sepamos qué fue lo que Dios probaron allá en el desierto, de qué era. Y de dónde viene el maná y qué implica todas esas cosas, queridos hermanos. Es vida espiritual. Maná escondido. El problema que tenía Pérgamo era que se había casado con el mundo. En una comunidad donde había tantos dioses, tantos ídolos, tanto paganismo, tantas cosas que estaban contaminadas con la idolatría y con las prácticas que a Dios no le agradaban. Pero a nosotros se nos va a dar el maná escondido que no ha sido contaminado con nada. No ha sido contaminado con nada. Se le dará también una piedrecita blanca. En Pérgamo la gente usaba un cristal o una piedrecita con un símbolo pagano para protección o sanidad. Era como una pulsera balance. ¿Se acuerdan de las pulseras balance? Que todavía las hacen por ahí. Y la gente se las compra. Los cristianos se las compran. Porque son, qué bonita, una pulsera balance. Y no sabe de dónde viene eso. Ni quién santificó eso. Ni qué demonio santificó eso. Hermanos queridos, nosotros... En la piedrecita había un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Dios es un Dios personal, Él es tu Dios. Dios no necesita hablarle o a tratar con todos para que cada uno oiga. Él se relaciona con cada uno de nosotros individualmente y simultáneamente. Porque Él es mi Dios. En Éxodo 28, 9. Y concluyo con este pasaje de la Escritura. Éxodo 28, 9. Tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme a la orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador de piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las piedras sobre las hombreras del efod. El efod, las hombreras del efod. Para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón, el sumo sacerdote, llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Cuando el sumo sacerdote se ponía el efod de lino fino, con tallares de oro, y los nombres del pueblo de Israel, e iba a la presencia de Dios con los nombres de Israel en sus hombros. En ese caso, Aarón era un tipo de Cristo. Era el sumo sacerdote que estaba llevando al pueblo a la presencia del Señor sobre sus hombros. Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La Biblia dice que Él está en la presencia del Padre e intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote.
Y en la presencia del Padre, Él te mira a ti y le muestra al Padre las heridas. Le muestra al Padre las heridas, diciéndole al Padre, yo lo compré, yo la compré. Te pertenece a ti. El diablo está diciendo mentiras de él o de ella. El diablo le está atacando y tratando de destruirlo, pero es mío, él me pertenece a mí porque yo lo compré. Mira mis heridas, Padre. Porque Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros a la presencia del Padre. Pero hay otra cosa, queridos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. Porque tu nombre viejo está implicado tal vez con unas prácticas que a ti mismo no te gustaron. Implicados con una forma de vida que a ti no te gustaron. Cristo tuvo que pagar por ti, por esa forma de vida que tú viviste. Y ahora, aunque estás en Cristo, a veces el diablo usa esa forma de vida para tirártela en cara. Y acusarte. Y entristecerte. Y a veces el diablo tiene sus agentes y sus satélites que se dejan usar por los demonios precisamente para tirarte en cara, para lacerarte, tirarte piedras, porque tú te llamas de esa forma, que está implicado tu nombre con otras cosas. Pero así se te va a dar, allí se te va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Tal vez nadie sabrá lo que significa el nombre nuevo para ti. Pero sí tú sabrás siempre lo que significa para ti. Y no solamente esto, por toda la eternidad sabrás lo que significas tú para Dios. Y solo tú lo sabrás y solo Dios lo sabrá, lo que tú significas para Él. Esa piedrecita blanca. Una piedrecita blanca con un nombre. Nadie va a conocer ese nombre porque nadie podrá allí decirte este fulano de tal o fulana de tal está implicado con esto y con esto y con esto. No, nadie va a conocer ese nombre, solo tú lo vas a conocer. Aleluya. Tu nombre nuevo. Y va a ser un recordatorio en la presencia de Dios de que tú estás ahí, tu hijo, tu hija. El Señor le escribe a la iglesia de Pérgamo que se había comprometido con el mundo. En un lado tenía a Cristo como su esposo para casarse con él y en el otro lado casada con el mundo. Pero los que vencieren van a recibir una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Que dice y que dirá, tú perteneces al Señor y a nadie más. Tú perteneces al Señor y a nadie más. Porque Él te compró. Él te compró. Es cierto, hermanos queridos, que hoy hay congregaciones comprometidas con el siglo. Hay tal vez ministros comprometidos con el siglo. Creyentes comprometidos con el siglo. Pero de acuerdo a esa palabra, tú no tienes que estar comprometido con el siglo. Comprométete con tu Señor, el que te compró. Conságrate. Decide en tu corazón consagrarte para el Señor. Porque hay galardones para el que vencieres. Hay galardones para el que venciere. Galardones preciosos para el que venciere. Aleluya. No es necesario vivir de acuerdo con el lugar donde vivimos. Porque la Biblia dice claramente que nosotros somos peregrinos. Nosotros vamos a nuestra morada. Eso dice la Biblia, nosotros vamos a nuestra morada. Allá está nuestra morada. Nuestra ciudadanía está allá.
Mi padre está allá. Mi hermano mayor está allá. Se llama Jesucristo. Para allá vamos. Porque Él viene a buscarnos pronto. Él lo prometió. Él lo prometió. Él prometió venirnos a buscar pronto, queridos hermanos. Él no va a fallar a su palabra ni a su propósito. No importa lo que tú veas, oigas, sientas, no importa, queridos hermanos. Él no va a fallar. En un momento u otro, aleluya, se oye esa trompeta. En un abrir y cerrar de ojos somos transformados. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Pronto se acaba todo esto, hermanos. Y entramos a disfrutar. Entramos a disfrutar. Aleluya. El otro día yo trataba de pensar cómo yo me iba a sentir cuando yo esté ahí en ese día. Y no pude identificarme. No pude. Pensé en algunas cosas, nada más, algunas cosas. Algunas cosas que yo iba a hacer, algunas cosas que yo iba a buscar, que el Señor iba a tener que llamarme. Vete a decirle a Pedro que venga acá, vete a decirle a Pedrito que venga acá. Hermano. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Somos tuyos, Señor. Pertenecemos a ti, Señor. Y el mensaje a esa iglesia está vigente para nosotros hoy. Ayúdanos a renunciar a la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Ayúdanos a renunciar a esas enseñanzas. Y ayúdanos a consagrarnos a ti, Señor. En espíritu, alma y cuerpo, consagrarnos para ti. Entendemos por tu palabra que ese es tu anhelo, tu deseo. Entendemos por tu santa y bendita palabra que ese es tu anhelo y tu deseo, Señor. Pues tú vienes a buscar un pueblo que se ha consagrado a ti, Señor. Dios Todopoderoso, confiamos netamente en ti. Y netamente en la persona del Señor Jesucristo, quien hizo un sacrificio perfecto para nosotros. Confiamos, Señor, en tu palabra, la cual tú has de honrar siempre. Ni una tilde ha de pasar. Todo se ha de cumplir. Todo se va a llevar a cabo conforme tú lo has designado y diseñado, Señor. Altísimo Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a concentrarnos en ti, en tu santa palabra. Aleluya. Gracias por el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Y gracias por la sangre de Cristo que nos limpia, si te lo permitimos, nos limpia de nuestros pecados. Aleluya. Padre bueno, agradecemos profundamente las cosas que has separado para nosotros allí, están allí. Y mientras llegamos allí, pedimos que tu gracia nos ayude a guardarnos para ti y a consagrarnos a ti, Señor. Hasta que llegue ese día en que podamos disfrutar de todo lo que tú has separado para nosotros allí.
En el nombre del Señor Jesucristo, oh Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias, Señor. Recibe gloria, recibe honra, recibe adoración, recibe culto. Y gracias por tu santa y bendita palabra. Amén.